La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Muy buenas tardes, estamos con Mechi Fernández, Mercedes Fernández Merubia, ampliamente, nacionalmente, internacionalmente conocida como Mechi Fernández, gran periodista de las que sigue la noticia talón, planta, punta. No es por referencia, ni me lo dijeron, comentarios de tercera mano. Mechi ha tenido el acierto por una parte, pero ha hecho el sacrificio de acompañar la marcha indígena de los pueblos orientales, amazónico, Chaco, que viene desde Trinidad Beni hacia Santa Cruz, habiendo partido, inicialmente se programó para el día 24 de agosto, pero finalmente salieron al día siguiente, el día 25 de agosto. Y desde entonces marchan hacia Santa Cruz, más de 600 kilómetros. Esto no lo hace cualquiera, y no por cualquier motivo. Entonces, esta entrevista tiene una carga emocional, simbólica, emotiva tremenda. Tiene mucho significado. Y vamos a tratar de, en unos minutos, porque vamos a volver casi día a día en los pocos días que quedan para la llegada de la marcha a Santa Cruz, de seguirle el ritmo. Mechi, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la atención. Dime en este momento, primero, ¿dónde están ahorita con la marcha? Gracias, muchísimas gracias Daniel, también a la audiencia. La marcha se encuentra en La Enconada, entonces están en territorio de Cotoca, apenas a 20 kilómetros de Cotoca. Y como el país ya sabe, de Cotoca a Santa Cruz dicta otro tanto, es decir, están ya muy cerca. Ellos salieron en la madrugada hacia La Enconada y descansan toda la noche del lunes. Martes en la madrugada están partiendo ya a Cotoca, que además tiene una gran particularidad porque ahí está la Virgencita, la mamita de Cotoca, y el pueblo está esperando la gran marcha indígena, Dani. Lo primero es un abrazo grande, por ahora virtual, pero será personal. Cotoca y Santa Cruz los espera. Esto ha levantado una expectativa enorme. En tus palabras, ¿qué es lo que diferencia esta marcha de tantas marchas que se hacen en el país, pues por una cosa, por otra, al mismo tiempo que bloqueos y qué sé yo? Esta marcha, vos que la estás siguiendo, que la estás viviendo, ¿qué significa para nosotros, los bolivianos, para los cruceños, especialmente para los orientales? Yo pienso, Daniel, que esta marcha significa para los bolivianos, para los cruceños, para los hombres y mujeres de tierras bajas, una constatación de que han pasado 31 años y la palabra no se ha cumplido. Hay que dejar bien claro que el Jisulú, para que esta marcha salga el 25 de agosto desde la Santísima Trinidad, tenía en el corazón y en la humanidad de aquellos hombres que en el 90 marcharon hacia la ciudad de La Paz, cuando todavía hablar de los pueblos indígenas o de ser indígena no era lo que ahora se sigue construyendo. No estaban ni siquiera en la Constitución contemplados. Fue una marcha histórica la de hace 31 años. Y es precisamente muchos de aquellos que sobrevivieron. Don Marcial tenía 37 años. Hoy
ya va a llegar a los 70, es uno de los marchistas de los 90, junto a otros al menos 15 ancianos mayores que están marchando. Entonces, tiene esa constatación de que en la política hay pendientes con el pueblo y con los pueblos indígenas, reconocidos en una constitución con reivindicaciones escuchadas y plasmadas en documentos, pero que en la realidad se quedó en papeles, como diríamos, en un anaquel guardado entre los papeles. Entonces, esta marcha es importante porque quedan vivos de aquel hecho histórico que quieren recordarle, además con otras generaciones de indígenas, quieren recordarle a los gobernantes y al país de que todavía no se cerró la historia para ellos. Entonces, esta marcha es ratificación de tantas reivindicaciones que tienen que desempolvarse. Tendrá el gobierno ver cómo sus instancias competentes están trabajando, aplicando la Constitución, y algo que es muy importante, querido Daniel, se ha conformado en este camino hacia Santa Cruz de la Gran Marcha Indígena, el Gran Parlamento Indígena. Este es un avance grandioso porque los pueblos indígenas están tomando el derecho que le da la misma Constitución y los tratados internacionales para decir: a este nivel conversemos, señor gobierno, conversemos poderes del Estado, y eso es muy fundamental. Además, aprendieron. Don Marcial Fabricano, que es líder en esta marcha junto a otros, confesaba algo que pudiera ser de sentido común. El día y la vida avanza y uno va aprendiendo de las caídas y de los logros, pues los pueblos indígenas aprendieron a saberle exigir ahora al gobierno y a quienes corresponden su derecho, pero quieren ya no palabras, y saben que además que aunque esté escrita esa reivindicación, pueden incumplirla. Así que el Parlamento Indígena es una instancia muy importante que hace cambiar también la historia de todas otras marchas que hayan habido, Daniel. La exposición que nos haces de motivos y referencias a tiempos ya pasados son muy importantes. Para los que nos están siguiendo en comentando esta noticia, vamos a hacer un pequeño resumen. 1. Hace 31 años que estos hombres empezaron a marchar. Son hombres que representan pueblos que tienen tradiciones, culturas, no solamente territorio y no solamente reivindicaciones. Han sido los poseedores ancestrales de estos territorios. Desde el primer momento cuando se habló de tierra, territorio y dignidad en 1990, se rompió la historia de Bolivia. Es un nuevo tiempo. Esto sí que es un nuevo tiempo. Los pueblos indígenas en persona hablaron, reclamaron, dijeron lo que pensaban, lo que querían. Como muy bien ha dicho Mercedes Fernández, los anteriores gobiernos, y los que vengan, probablemente no cumplen ni van a cumplir su palabra. No se les ha cumplido. Y por eso ha sido una segunda marcha, una tercera, etc. Y esta es la marcha número 11. Si se hace más o menos un cálculo, han caminado más de 5.000 kilómetros reclamando algo que les pertenece por tradición, por historia, por ley, por constitución. Es increíble el cúmulo, todo lo que han ido sumando a lo largo de estos años de reconocimientos nacionales e internacionales, para que al final tengan que volver de nuevo, después de 31 años, posiblemente hacer hincapié en las mismas fundamentales derechos y necesidades. Es decir, yo quisiera con esto
además, esto da para tratados, no solamente para hacer pequeños cortos comentarios. Pero con esta marcha en concreto nos dice también Mercedes Fernández, de nuevo la historia de Bolivia toma un giro, hace un corte, apunta a nuevos tiempos, porque se ha conformado un parlamento, no de un pueblo, no de un dirigente, no de un arribista que momentáneamente ocupa un cargo en la dirigencia de los pueblos indígenas. Es el parlamento de 34 pueblos. 34 pueblos que conforman esta gran cultura de los pueblos de las tierras bajas, de los pueblos orientales de Bolivia. Esos 34 pueblos están en este parlamento. Entonces, no es hablar de un dirigente con un gobierno, es hablar de pueblos que tienen conciencia de soberanía y que le están hablando al Estado boliviano, no al gobierno de turno, ni al presidente de turno, ni ningún funcionario pinche secundario de turno. Está hablando el Parlamento de los pueblos de las tierras bajas. Son 34, yo insisto en esto, porque a veces se piensa que Bolivia son 2 o 3 nada más. No. Los pueblos indígenas de Bolivia son numerosos y tienen todas las connotaciones para ser respetados como pueblos originarios, con derechos, con soberanía. Es decir, aquí estamos viviendo un nuevo tiempo para Bolivia. Ojalá que el gobierno de turno entienda los planteamientos que le harán desde el Parlamento indígena en los próximos días. Están ya convocadas las autoridades y las instituciones más importantes a nivel nacional e internacional para ese encuentro. No es, Mercedes, que me extienda un poquito, pero voy a cerrar nada más que con esto. No es que va a hablar un indígena, un dirigente, una dirigente. No es eso. Aquí no hay posibilidades de corrupción, donde con una prebenda, grande o chica, algún dirigente va a torcer la voluntad de estos pueblos. Aquí van a hablar todos. Mercedes, has estado muy cerca de estos parlamentos que han tenido lugar, o estas reuniones del Parlamento indígena que ha tenido lugar durante esta marcha. ¿Cómo has visto? Transmítenos algo de tu sentimiento, de tu sentir, cómo se ha trabajado. Podríamos decir los bolivianos, querido Daniel, que debemos sentirnos orgullosos. Los pueblos indígenas nos están dando además una lección, y seguramente a muchos políticos, porque han trabajado con una pulcritud, y por eso es que el Parlamento indígena habrá de ser esa otra instancia en democracia en la que tendremos muchos que apegarnos para poder reclamar derechos, para reclamar libertades. Miren ustedes, estas 34 naciones indígenas de la Amazonía Oriente y Chaco han establecido claramente, primero, que hay derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. Y ellos están reclamando, están mirando los convenios internacionales, han deshojado todo aquello para poder analizar normativas, leyes, decretos. Es un trabajo sesudo que se ha logrado hacer desde los pueblos indígenas, que ha terminado finalmente en lo que significa, no es un manifiesto, no sé si es demanda, es una propuesta en diversos puntos, pero van a entrar al Estado boliviano por todos sus costados, ¿no? Para poder decir
Y cuando ellos hablan de tierra y territorio con toda la argumentación posible, cuando hablan de la invasión, de los avasallamientos, de la destrucción de sus territorios indígenas, de las áreas protegidas, de los incendios que ha significado semejante destrozo para esta región del país, esa destrucción de la identidad cultural que tienen los pueblos indígenas, de la vida misma, de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y los han profundizado para que no quepa duda de que los argumentos están sobre una constitución y sobre un derecho universal de los pueblos indígenas. Y es más, no solamente como pueblos indígenas nos vamos a beneficiar, sino también todos los ciudadanos bolivianos lo han dicho. Verlos sesionar en ese parlamento indígena, una lección como periodista, poder ver la pulcritud con la que se ha trabajado desde ese. Y seguramente los vamos a ver, dirán muchos, pero puede ser un símbolo, sí, esa bata de yute blanco, un color que se ponen ellos para sesionar, que seguramente en algún video, en algunas fotos hemos visto cuando, por ejemplo, en el puente sesionaba el Parlamento Indígena. Lo vamos a ver aquí el día jueves a las 10 de la mañana. Sí, pero el senador, el diputado se pone corbata, se pone saco, sí. Ellos van a romper con todo lo que estamos viendo y que para muchos no ha resultado o no resulta o falta mucho por hacer. Daniel, ellos han trabajado muy bien todo lo que va a significar estar frente al Estado, pero además con respeto y con humildad y con firmeza. Don Marcial Fabricano decía muchas veces, yo no sé si somos tan ingenuos o es que somos tan transparentes los indígenas. De algún modo, ellos en todos estos 34 días nos están dando muchas lecciones de dignidad. Y como hacías vos ese repaso, ese antecedente para llegar a este punto, me quiero detener un poquito en lo que le ha llegado ya a la señora Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque este Parlamento Indígena le solicita su presencia en Bolivia para que sea garante en las reuniones con las autoridades de los 4 órganos del Estado plurinacional de Bolivia. Es decir, están pensando absolutamente en todo, ya no conversar entre nosotros, que vean otros, que vea el mundo lo que ellos están planteando, porque en ejercicio de su derecho a esa libre determinación, ese derecho a la autonomía, al autogobierno, en todas las cuestiones que se relacionen a sus asuntos pues internos, locales y todo lo que hace a su vida como ciudadanos, se plantean precisamente desde el Parlamento Indígena promover, desarrollar, mantener, crear lo que signifique una vida mejor, digna para los indígenas y en consecuencia también en los territorios. Daniel, si me permites, solo quiero hacer una comparación en esto de ir conversando con la gente allá en la marcha, con las mujeres sobre todo, bueno, con todos. Hay niños, hay 13 mujeres embarazadas. Hay una mujer que así el día, creo, 28 de la marcha, que llevaba 24 días de haber dado a luz por parto. Hablaba con los médicos y decía, no puedo creer que esta mujer sea tan fuerte, decía un médico, que esté en la marcha. Los médicos que los han acompañado. Hay niños, hay muchas mujeres, es decir, hay una gran variedad. Y en ese conjunto, cuando uno hablaba con la gente, a veces dejando a un lado a los dirigentes o a quienes tienen más palabra, buscaba yo esa palabra sencilla de los marchistas, y claro, le decía a una hermana indígena, ¿de dónde viene? Vengo de una comunidad casi en el corazón del Tigris. ¿Y cuánto tarda en llegar cuando tiene una enfermedad en la comunidad? ¿Hay médico? No hay. No hay. Posta, no hay. Entonces tengo que ir 3 días. ¿Y en qué va? Voy por los ríos, navego los ríos. Y navego al menos 3 ríos
¿Para llegar a dónde? A Trinidad. Y encima para que me atiendan como indígena, no como boliviana. Escuchar esos testimonios, Daniel, yo creo que van cambiando la vida también de quienes estamos entendiendo el país en el que vivimos y en el que todos tenemos que involucrarnos. Testimonios que te muestran cómo si nosotros soñamos con tener una casa, con tener un auto, quizá una estabilidad económica en el trabajo para seguir adelante con la familia, ellos ven en su selva, en sus árboles, esa casa de nuestros sueños, ese auto de nuestros sueños, porque ese es el territorio por el que no pagan un alquiler, es su territorio, que lo cuidan. Esos son sus ríos a los que van y echan la red y sacan los peces para comer ese día. No van ávidos como los comerciantes, los que ven la naturaleza como un recurso económico nada más y lo explotan y lo contaminan. Tienen recursos valiosísimos en sus territorios, desde oro, diamantes, petróleo, pero la madera, pero ellos quieren que se respete esos territorios porque tienen el derecho de querer dejar aquello a sus generaciones. Entonces, ¿cómo no involucrarnos como bolivianos, no? Eso también hace la diferencia. Daniel, los tiempos han cambiado. Yo creo que estamos entendiendo más por qué el territorio y la naturaleza, la madre tierra de la que tanto muchos hablan, tiene un sentido distinto cuando uno escucha a estos indígenas que están pronto a llegar a Santa Cruz. Mercedes, tremendamente importante, rica tu exposición. Vamos a de alguna manera sintetizarlo. Son nuevos tiempos. Es la dignidad encarnada en pueblos. Algo a lo que no estamos habituados ya los bolivianos después de tanta porquería durante tantos años. Es de alguna manera un nuevo Estado lo que se está configurando. Y han tenido la valentía y tienen la moral suficiente como para hacerlo y probablemente nadie más lo pueda hacer en este país. Como decimos normalmente, tiempos mejores, pero no en palabras, en hechos. Eso es lo que están pidiendo los pueblos indígenas. Desde luego, eso va a redundar, va a traducir, se va a expandir a todos los demás y por supuesto, es todo Bolivia, somos todos los bolivianos los que nos vamos a beneficiar de este enorme sacrificio que hacen los pueblos indígenas al reclamar sus derechos. Qué distinta la cultura de estos pueblos a la de otros, que todo es con presión, con violencia, con enfrentamiento, con muertos, porque hay que decirlo, muere uno y mueren dos, y todos los días prácticamente hay un choque entre el Estado y otros conciudadanos bolivianos con una cultura más de odio, más de enfrentamiento, más de confrontación, que estos pueblos del Oriente han tenido a lo largo de estos años con las marchas, atropellos, abusos. No recuerdo haberlos visto llorar. De nuevo a reclamar sus derechos, de nuevo a apoyarse en todas las instituciones nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos. Qué importante, por la vía del derecho, por la vía de la racionalidad. Es como una cultura que se nos adelantó miles de años a lo que el mundo entero está buscando. Que la humanidad se entienda hablando, que reconozca los valores de los demás, de otros que son distintos. Y obviamente sobre eso hay que construir. No es imponiendo una sola cultura, una sola forma de ver la vida, un proyecto nada más de país o de nación.
sino que es construyendo entre todos, entre muchos en este caso. Un ejemplo extraordinario. Como el tiempo corre, Mercedes lo sabe muchísimo más que yo, mucho mejor que yo, pues vamos a cerrar esta entrevista ahora, pero te prometo que mañana estaremos de nuevo porque nos tienes que decir cómo se desarrolla el encuentro ya de los pueblos indígenas con sus hermanos urbanos que están pues en Cotoca y la gente que los va a recibir, que los va a encontrar hasta su llegada a Santa Cruz. En Santa Cruz hay una enorme expectativa, pero la mayoría ni sospecha lo que nos estás diciendo. Es un nuevo estado, es una nueva situación histórica, es una Bolivia distinta a la que se plantea, donde no quede ningún excluido, pero donde no hayan más discursos, donde las realidades se constaten día a día, porque se cuida al hermano, se cuida al desvalido, se cuida al que tiene necesidades. No es sacar más decretos y sacar más leyes y sacar más discursos mentirosos todos los días. Mercedes, si quieres dejar una frase ahora y dejaremos la reflexión sobre todo esto que estamos comentando para el día de mañana y el día de pasado, hasta que ustedes lleguen acá. Así es, Daniel, muchísimas gracias. Yo pienso que el gobierno tiene que reflexionar. No podemos seguir engañándonos. Duele cuando uno escucha que el gobierno publicita a través de sus medios de comunicación y con el poder que tiene, de que está dialogando con las 34 naciones indígenas de Bolivia y que tienen una mesa de trabajo y que pronto se sabrá, incluso ha puesto fechas. Pero realmente son con los pueblos indígenas que está dialogando, o es ese tinte político que tanto daño han hecho, porque algo que los indígenas en esta marcha también convocan es a la unidad nuevamente, porque la política ha destruido las organizaciones indígenas, sindicales y todas, porque ha contaminado con política y se han olvidado esos dirigentes que se han acoplado al poder de que es otra su función, es otra su misión. En consecuencia, yo creo que la mentira es cada vez tan visible, y este Parlamento indígena y todo lo que traen para entregarle al pueblo boliviano y para entregarle a las autoridades bolivianas nos va a permitir ya no más seguir escuchando lo que sabemos que no es verdad y que no es tan cierto. Entonces, es un gran momento democrático e histórico que vamos a vivir y que estamos viviendo, querido Daniel, así que con gusto estamos en contacto. Muchísimas gracias. Ha sido Mercedes Fernández Merubia, Mechi Fernández, para La Voz Universal. Muchas gracias. Hasta otro momento. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.